Hola a todos. En este mes de junio, que celebramos el Día del Papá, tenemos el gusto de presentarles una de las varias entrevistas que estamos haciendo en honor a ellos, a los papás, a los que sí se quedaron. Y en ese mismo tenor, tengo el gusto de presentar el día de hoy a mi esposo, el licenciado David Peña Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Él es uno de los papás que sí se quedaron, que sí enfrentaron la situación de cuidar a hijos con enfermedades raras. Hola David, me Hola. da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte. Quiero hacerte algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo estás cuidando de ti mismo en medio de todo este asunto de las enfermedades raras, de la enfermedad Gaucher de tus hijos? Yo te diría que nada especial en todo en persona. Cuando uno tiene hijos con este tipo de enfermedades, la prioridad en el cuidado es para ellos, no es para nosotros. Yo no me cuido más allá de lo estrictamente necesario. Trato de estar bien por ellos y por mi familia, por ti misma, pero nunca he guardado una agenda de atención personalizada para mí. Cuando tienes un hijo como los míos, la condición más importante que se presenta en el día a día es aspirar a que sea uno en el que pudiste agregar lo mejor para ellos, no solo en cuidado, sino también en atención especializada y en seguimiento. Por lo que para mí nunca ha representado una condición especial mi cuidado personal en lo emotivo, en lo físico, en lo espiritual. Creo que esa sería la respuesta. No tengo algo como especial para mí. Entiendo. ¿Qué tipo de apoyo necesitas tú ahora de las personas para que, pues, no estás recibiendo cierto tipo de apoyo, pero que sí te gustaría recibirlo? No, yo creo que recibo el apoyo que requiero. Me lo das tú, me lo dan mis hijos, me lo da la información que va saliendo todos los días acerca de el padecimiento de ellos. Hay una catarata de información acerca de la enfermedad de Gaucher. Y además yo sigo algunas de las sombrillas que atienden a personas con este padecimiento. Cuando yo supe por primera vez de la enfermedad, el nombre de la enfermedad, empecé a tratar de investigar acerca de ella. Eh, Me acuerdo que una compañía, Schering-Plough, me regaló como 200 o 300 hojas con información de la enfermedad de Gaucher. Mucha información venía en francés, mucha en inglés, alguna venía en idioma hebreo, y tuve que aprender a leer en francés sobre todo. En inglés ya leía, pero en francés no. En hebreo nunca pude, pero en francés sí. Y leí todo lo que tenía que leer. Ese es un soporte maravilloso para mí en lo que tiene que ver con la información que requiere. En lo que tiene que ver con mi estado personal, apoyo anímico, bueno, el apoyo que me das tú, el todo y pali, me es absolutamente suficiente y hasta a veces exagerado, porque en ocasiones creo que ustedes Oh, exageran en el cuidado que me prodigan. No ok, tengo nada especial y tengo lo que requiero. muy bien. Ahora bien, hay otras personas aparte de la familia. ¿Qué te gustaría que todo ese conglomerado pudiera entender sobre lo que tú necesitas, lo que podría ayudarte o lo que la gente no está entendiendo en relación al esfuerzo que estás haciendo? Bueno, me gustaría que la gente tuviera la oportunidad de un día leer un poco
profundizar un poco en lo que son estas enfermedades. De esta forma podrían entendernos en parte, eh, esperando que con ello tuvieran sensibilidad y fueran más sensibles, valga la redundancia, a el tema específico eh, que tiene como sujetos, como rehenes a mis hijos. Em, no tengo ninguna duda que no tienen por qué ponerse en mis zapatos. O sea, la gente que está bien no tiene por qué preocuparse por la enfermedad de Gaucher ni por ninguna otra enfermedad, es la verdad. Lo que sería bueno es que hubiera un ejercicio que eh, tendiera a ubicarlos de manera más sensible, de manera más empática. Por lo demás, es muy justo que ellos, los que son sanos, no tengan que estarse preocupando por esto. Ya habemos quienes nos preocupamos porque es nuestra obligación. Los sanos no tienen por qué hacerlo, pero sí sería bueno que fueran empáticos, que nos comprendieran en torno a lo complicado que es todo esto. Bueno, aparte de tu familia, que es obvio que estamos siempre al pendientes de ti, ¿verdad? Y que estamos para apoyar, a ti, ¿qué es lo que especialmente te ayuda para superar esos días difíciles donde a veces la esperanza o el dolor abruman? Que no sé específicamente tu familia. ¿Qué cosas haces tú o en dónde te vuelcas para superar esos días difíciles? Bueno, como mencionaste, eh, las personas que auxilian mis ansias, mis molestias, mi depresión, mi satisfacción, normalmente son los cercanos a mí, mi familia nuclear. Em, Soy poco dado a buscar en otros apoyo o soporte específico. Me basta con lo que me dan ustedes. Y la manera en que yo alivio un poco mi tensión y desesperación, mis ansias es limpiando cosas. Le doy lustre a mis zapatos y eso me ayuda. Armo cosas con metales, eso también me ayuda. Toco madera y la madera, los árboles y cosas que son de madera que tengo en casa, al tocarlas me siento como aterrizando. Pero sobre todo, a la hora en que puedo hacer que algo empiece a verse más limpio, más lustroso, eso me ayuda porque me separa del pensamiento crítico que tengo permanentemente y me lleva a uno en el que estoy aspirando a dejar cada vez mejor ese objeto al que me estoy dedicando. Seguramente tú me has visto muchas veces con un trapo en la mano. De hecho, tu mamá se reía mucho de mí porque decía que yo no podía vivir sin mi trapo. Y es absolutamente cierto porque con él hago esto que te estoy refiriendo, que es un poco el tema de soltar lo que tengo, una catarsis interesante. Lustro mis zapatos, limpio mis objetos personales, le doy cuerda a los relojes, los limpio. Otra cosa que hago es armo, como ya dije, robots con metal y algunas otras cosas, muchas cosas que puedo ir insertando una en otra para crear algo. De esa manera Es, yo apago el desasosiego. es bueno tenerte en casa, definitivamente, con el trapito. Bueno, la última pregunta que quiero hacerte es, de todo este proceso, todos estos días, todos estos años que has estado enfrentando y mejorando y batallando a favor de tus hijos, ¿cuál es la lección, digamos, la esencia, el jugo que sacas de todo esto? Creo que
mayor lección que yo he recibido es la valentía de mis hijos. Es increíble cómo han sido valientes, cómo han sido estoicos, resistentes, ¿no? Cómo han sido resilientes. Ese es ese es un ejemplo increíble de vida que me han regalado ellos, cruzando su línea de vida y su enfermedad. El otro que he entendido es que si tú no te propones a hacer las cosas sin procrastinar, eh, no vas a lograr nada. Eh, Nadie va a hacer por ti lo que tú no tengas que hacer. Y a la hora que alguien ya esté en la mejor condición de ayudarte, pues no es su obligación y lo hará cuando pueda y cuando quiera. Lo que he entendido es que en este tipo de circunstancias, si dejas de medalear, perdón, si dejas de pedalear, te caes de la bicicleta. Eh, yo trabajo desde hace muchos años, casi 30, bueno, realmente desde que nació Paulina, 38 años, sin parar buscando la solución. Eh, no había una solución que buscaba su mamá durante muchos meses. Y un día yo entendí que tenía que cambiar esa condición porque si la mamá de mis hijos seguía haciendo lo mismo, no íbamos a llegar a ningún resultado específico. Ella ya estaba en una consideración de prepararse para que los muchachos mm, ya no estuvieran con nosotros. Por el contrario, yo estaba preparándome para que ellos permanecieran por siempre, que se pudiera con nosotros de la manera más grata y digna que se pudiera. Entonces me di cuenta que si la mamá de ellos había tocado la puerta del director y del funcionario y del que arreglaba los aspectos familiares y etcétera, no iba a llegar a ningún lado. Pues yo pensé que la mejor oportunidad que tenía yo era obligar al presidente de la República. Y eso hice. Yo, Sí, conocemos esa historia. pero Exactamente. yo fui y obligué al presidente de la República a que hiciera su trabajo. No hablé con el director, ni con el subdirector, ni con el que sigue del subdirector, ni con el gobernador, hablé con el presidente y lo obligué literalmente a que hiciera su trabajo. Entendí que si yo tenía información, iba a ser muy fácil para mí hacer una argumentación robusta lo suficientemente poderosa para que él entendiera que era su obligación cumplir con el derecho que asistía a mis hijos, que era tener el medicamento que ya existía en el mundo unos meses atrás, para poder salvar su vida. Así lo hice. Eh, Me preparé, leí la Constitución, leí lo fundamental, el cuarto constitucional y algunos otros artículos que tienen que ver con derechos que asisten y que son inalienables. Y cuando ya tenía esa información, lo enfrenté en su oficina y le dije, es usted el burócrata número uno de este país, haga su trabajo y hágalo bien. Mis hijos son personitas que merecen toda la atención y toda la posibilidad a favor que se les pueda dar. 24 horas después de esa, de esa charla, digámoslo así, de la oficina de Juan Ramón de la Fuente me hablaron para decirme que el medicamento para mis hijos ya estaba a su disposición hace 30 años, hace casi 30 años. Entonces, a tu pregunta, te exprofeso en el sentido de qué opinión o qué consejo o por qué saqué de todo esto. Saqué que si no te mueves tú, no se mueve nadie. Saqué que si no te esfuerzas tú, no tiene por qué esforzarse nadie más. Saqué que si no enfrentas a los que debes de enfrentar, los que siguen abajo te van a decir cualquier cantidad de mentiras y nunca van a cumplir con su trabajo. Saqué como conclusión que ni diputados, ni senadores, ni gobernadores, ni nadie hace un trabajo que corresponda a la urgencia que tú tienes
hasta que tú los obligas a creer. Yo he obligado a mucha gente a que haga su trabajo, y cuando digo mucha gente me refiero a funcionarios públicos. He obligado a gobernadores, a presidentes municipales, a diputados, a senadores, al presidente. He obligado a todos. La, la más importante idea que creo que tendría que transmitir es que no se den por vencidos nunca. Y eso tiene que ver no solo con estarse moviendo, tiene que moverse de manera inteligente, muy inteligentemente. Otra cosa que aprendí es que si tú tienes un hijo con una enfermedad y conoces el diagnóstico, verbigratia, yo mismo, un día, un maravilloso hombre me dijo, si quieres entender bien el proceso que sigue la enfermedad de tus hijos y cómo los va a afectar y cómo los puedes ayudar, lee los 10 libros más importantes que haya acerca de Gosher. Y eso hice. Leí más de 10 libros importantes de Gosher. Eh, y eso terminó por convertirme en alguien que conoce mucho de la enfermedad. Yo le he dicho a doctores, el diagnóstico que está usted marcando o señalando es incorrecto. Lo que tiene el paciente es esto y esto y esto. Me han visto con cara de, bueno, este pendejo que cree. 15 días después me han dicho, oiga, tenía razón. Le dije, sí. Y la tenía porque he leído mucho acerca de esto, porque conozco otros casos que ya pasaron por esta circunstancia y porque estoy informándome todos los días. Usted tiene que informarse de muchas enfermedades, yo solo de la de mis hijos y lo hago lo más puntual que puedo hacer. El trabajo con un paciente con una enfermedad rara no tiene que ver con verlo sufrir, tiene que ver con alcanzar a interpretar lo correcto para entenderlo que cada día está mejor, 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 mejor. Creo que esa sería mi respuesta, Celita. Si tienes alguna otra pregunta, por favor, házmela. Y si no, permíteme concluir con alguna expresión. Pues no, no tengo ninguna otra. Por favor, danos ese destilado de esta conversación que hemos tenido. Hace un rato platicaba contigo acerca de una expresión. Eh, Quien ve para afuera está soñando. Quien ve hacia adentro se está mejorando, está componiendo, se está comprendiendo, se está enriqueciendo. Porque cuando te entiendes por dentro, das lo mejor por fuera. Lo que yo no entendía era que para que yo pudiera comprender esto en el ánimo correcto y sin la angustia permanente, tenía que dosificar mi espíritu, mi alma y mi esencia. Tenía que estar en paz, aunque por fuera estuviera en una batalla permanente. Cuando encontré cómo podía equilibrar eso, me di cuenta que las decisiones que empecé a tomar eran mucho más acertadas, mucho más directas como láser y mucho más en el sentido de agregar, no solo para mis hijos, sino para otros, una solución que pudiera estar a su alcance. Todo lo que he Sí, vivido ha sido en un terreno en el que si no hubiera ocupado la pasión, la determinación, hubiera sido muy difícil, muy difícil. Yo me entregué con pasión y determinación a esta causa porque no me quedaba de otra. O sea, estaban muriendo las personitas que más amo en la vida y eso era dolorosísimo. Cuando empecé a ver que lo que yo estaba haciendo estaba dando resultados, me di cuenta que tenía que seguir haciendo muchas otras actividades para tener más certeza acerca del tema. La primera vez que vi a mi hija y a mi hijo con su terapia de reemplazo enzimático infundida en sus venas, vi cómo sus ojos cambiaron de tonalidad y de brillantez y vi cómo se veían mejor. Y cada infusión era mejor y mejor y mejor y mejor y mejor.
Cada que veía el mejor era una inyección de vitaminas para mí, en mi alma, en mi corazón y en mi espíritu. Quiero cerrar esta conversación con algo que hago ya regularmente. Voy a utilizar una expresión de el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Realmente la impresión de esta expresión tiene que ver con el pensamiento de Cervantes Saavedra. Voy a agregar al final pasión, entrega y determinación, pero la expresión dice así. Perdón, pero a veces me emociona. Confíe en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Si trabajas con pasión, con entrega y con determinación. Gracias. Muy bien, David, muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.